Jobs es la plataforma de gestión operativa y del talento humano más completa de la región. Gestionamos absolutamente todos los procesos del área, asegurando hasta un 58% de ahorros por menos del 2% de un salario mínimo en cualquier país de la región. Como sé que no tenemos mucho tiempo el día de hoy, simplemente te voy a dar un abrebocas de todo lo que tenemos dentro de la plataforma, pero te invito a que si alguna de estas cosas te llama la atención y crees que podría tener un impacto positivo en tu organización o tienes necesidades específicas, no dudes en agendar un demo completamente gratis ingresando a nuestra página web. Estoy seguro que lo que tenemos te puede ayudar a crecer tu organización. Comenzando por la gestión administrativa, te permitirá estructurar el área para el crecimiento de tu empresa. Esta herramienta te permitirá estructurar las áreas de tu organización, los tipos de contrato, los niveles de cargo e incluso la documentación requerida por cada miembro de tu organización. Adicionalmente, te generará reportes como la bitácora de movimientos, que te permitirá realizar un control y seguimiento de cada proceso y miembro de tu organización. También tenemos la gestión de la contratación, que te permite realizar el plan de carrera y la trazabilidad de los contratos y de los miembros de tu empresa. Te generará desde los reportes más sencillos como el reporte de cumpleaños hasta los reportes más complejos como el índice de compleción de la documentación y la demografía actual de tu empresa. El módulo de gestión del conocimiento te permitirá crear cursos y capacitaciones para cada miembro de tu empresa. Adicionalmente, te permite llevar un reporte de aprendizaje y de compleción de cada uno de los materiales. Algunas empresas que utilizan Jobs como su solución tecnológica incluso están haciendo todo el proceso de onboarding digital utilizando esta herramienta. El módulo de experiencia del colaborador te permite llevar un control de todos los aspectos de salud y bienestar de los miembros de tu empresa, desde el reporte de COVID-19 hasta pausas activas digitales e incluso meditaciones guiadas para tus colaboradores. Finalmente, y uno de los que más gusta, es el módulo de gestión del desempeño, que te permite realizar encuestas de desempeño, competencias y cualitativas en cuestión de segundos y con el objetivo de que puedas obtener información en tiempo real del estado de tu organización y del desempeño de la misma. Estos son solo algunos de nuestros módulos, pero tenemos muchos más. Si algo de esto te ha llamado la atención, no pierdas la oportunidad de conocer cómo nuestra plataforma puede impactar positivamente el desempeño y crecimiento de tu organización. Ingresa a nuestra página web y agenda un demo completamente gratis. En el podcast de hoy, nuestra CEO Yolima Restrepo habla con Camila Zambrano. Camila Zambrano es ingeniera de producción agroindustrial con máster en Ciencias en Economía Agrícola para el Desarrollo. Ha ejercido cargos de liderazgo en sector privado, público, ONGs y Naciones Unidas, apoyando el desarrollo de comunidades con alternativas productivas rurales. Actualmente eres líder del área de desarrollo rural sostenible en Fondo Acción, una ONG colombiana, donde lidera 5 proyectos de gran alcance en el Pacífico colombiano. Comencemos. Hola, buenos días, apreciados oyentes de los podcasts de Jobs. Hoy tenemos una invitada muy especial, Camila Zambrano. Hoy vamos a hablar de liderazgo en desarrollo social y qué mejor que ella por acompañarnos hoy y hablarnos de este tema. Camila, bienvenida a los podcasts. Muchas gracias, Yolima. Muchas gracias a los oyentes. Es un placer hablar de liderazgo y más en este mes de la mujer. Muy bien, sí. Hoy una mujer muy dedicada a todo el desarrollo rural, a apoyar a la comunidad. Entonces, qué mejor que tú, Camila, para acompañarnos en este momento. Y quisiera que nos empezaras a contar qué es esto de liderar grupos sociales, desarrollo rural, de ubicarnos en comunidades, de acuerdo a tu Bueno, pues experiencia. muchas gracias, Yolima. Sí, efectivamente, mi experiencia ha sido netamente en desarrollo rural desde hace 12 a 13 años, en Colombia principalmente. Y esto me ha dado un bagaje de conocer el país, pero también conocer sus líderes y en particular a sus mujeres. Entonces, el liderazgo social es un tema que es clave para las comunidades, clave para cualquier proyecto de desarrollo que lleve uno a las regiones. Mi labor ha sido formular y gestionar proyectos que precisamente potencialicen esos liderazgos. Uno a veces entra a zona, genera esa confianza con la gente y empieza como a identificar quiénes realmente tienen el liderazgo de la sostenibilidad del proyecto.
Y ahí es un punto clave también del desarrollo social, y es esa sostenibilidad. ¿Cómo hacemos que los temas permanezcan en la zona? ¿Cómo hacemos que un proyecto efectivamente dure y perdure en la zona para tener mejor calidad de vida? Y obviamente el rol de la mujer es indispensable. La mujer normalmente siempre une lo emocional con lo racional. No, no sé si los hombres lo hagan de la misma manera, pero sí es un poco la experiencia que yo he tenido. Muchas veces las pasiones de las mujeres en campo, por la cocina, por una hierba, por alimentar bien a sus hijos, hace que precisamente nazcan esas oportunidades o esos potenciales proyectos. Imagínate lo interesante que tú nos estás contando, pues ya estamos entrando en cuál es ese rol femenino en toda esta dinámica que tú estás planteando, pero qué interesante que tú eres esa persona que tienes que identificar claramente cuáles son esos líderes que van a llevar a cabo el proyecto y que lo van a mantener durante mucho tiempo. Me gustaría que nos contaras un poco cuáles son esas características que se buscan en ese liderazgo y bueno, que nos sigas dando esos tips de cuál es ese rol femenino en todo esto. Claro que sí, pues digamos que no hay una receta perfecta para uno poder identificar los líderes, ¿no? Y hay líderes además que uno ve al inicio del proceso, tiene algo de comunicación, pero realmente es como una semillita, ¿no? En la medida en que tú lo motives, en la medida en que tú le des como esa fortaleza y esa seguridad, pues también van saliendo a flote, ¿no? Entonces, líderes realmente terminan formándose en los procesos. No es que de la noche a la mañana haya unos liderazgos específicos, normalmente los hay en las comunidades y pues son muy identificados, ellos saben su rol y son muy sociales, pero hay otros que son como pasivos, que de alguna manera con los proyectos se potencializan y se vuelven ese detonante un poco también del éxito de los proyectos. En particular, digamos que si hablamos de mujeres, las mujeres empiezan tímidamente a participar, ¿no? En algunos procesos, saben que la voz masculina pues normalmente a veces es más predominante, pero empiezan a buscar el espacio también de hablar con uno después de las reuniones o de tener un comentario extra, digamos que en algún momento, y uno también aprende de alguna manera a identificar posiblemente esas mujeres que quisieran ser más activas en los procesos comunitarios para poderlas ayudar, para poderles dar confianza. El tema de comunicación es clave. Si ellas tienen una comunicación asertiva o de alguna manera una comunicación constante también con la comunidad, hace que se empoderen, ¿no? Y hace que de alguna manera ellas mismas sean quienes van generando esa seguridad de yo puedo hablar, yo me puedo comunicar, yo puedo expresar lo que siento, que muchas veces eso también es un limitante. Camila, con todas estas mujeres y toda esa experiencia que tú has tenido, ¿cuáles son esas mayores fortalezas que encuentras tú en esas mujeres o estamos mirando requieren mayor comunicación, entran tímidamente, pero ¿cuál es esa gran fortaleza que uno dice, esta es una semillita, porque lo que te entiendo, el liderazgo con todo, uno a veces decía, el liderazgo nace o se hace, acá veo, se hace, ¿cierto? Entonces, con toda ¿cuál es esa semillita que tú encuentras y que uno también le pudiera decir a estas mujeres que nos escuchan hoy, mira, tú tienes todo ese liderazgo, explóralo y sácalo adelante, ¿no? ¿Cuál es esa semillita que tú encuentras para poder abonar y ayudarlas a desarrollar en ese liderazgo? Yo creo que hay tres cosas claves. Una es obviamente la voluntad, eh, y la voluntad yo creo que puede ser innata, ¿no? Hay personas que efectivamente sí tienen como ese norte. Hay un tema de compromiso, que es por encima de todo, se comprometen y lo hacen, ¿no? Independientemente de los obstáculos. Y hay un tema de sacrificio, que también yo veo que en el rol de la mujer está muy dispuesta a sacrificar a veces cosas. Estudiar otra vez, irse, por ejemplo, a aprender y dejar a su familia porque tiene que aprender cosas nuevas, habilidades nuevas. Entonces, para mí esos tres elementos de alguna manera hacen que yo
vea a un líder de otra manera, lo vea con un potencial, digamos que mucho más exitoso. Mira qué importante estas tres aspectos que nos has dado. Primero, la voluntad que está inmersa en ese ser, ¿no? Y yo diría, y todo lo que me has dicho es el compromiso también va desde adentro y el sacrificio. Y más en las mujeres rurales nuestras, que pues nuestro país ha sido un país bastante golpeado por muchos aspectos sociales, económicos, culturales. No quiero entrar en temas ni mucho menos más allá tan profundos, pero ¿qué ves tú que lleva a las mujeres a que superen todas estas circunstancias adversas que les presenta el entorno y que se empoderan de una forma que salen y no solamente se mueven a ellas y a sus familias, sino a todo un entorno, a toda una comunidad? Sí, a mí hay un tema en particular que me ha llamado mucho la atención en mi experiencia y es uno, el compromiso social, o sea, las líderes comunitarias, y esto ha sido en comunidades afro en el Pacífico colombiano, eh, hay unas líderes comunitarias que yo digo, me quito el sombrero, yo como ciudadana urbana probablemente no tendría el compromiso de defender un territorio, de defender familias, de estar en el sándwich de unos conflictos de economías ilícitas, ¿no? En unos territorios complejos donde falta gobierno, y yo digo, ¿cómo hacen? O sea, ¿cómo hacen para sacar ese espíritu y ese compromiso de tenemos que salir adelante, no importa qué, ¿no? Porque esa es mi familia, ese es mi entorno y yo tengo que de alguna manera proteger mi territorio. Y ahí en particular hicimos un ejercicio con la oficina de mandar tres mujeres, dos mujeres del Pacífico y dos mujeres de Caquetá, eh, líderes comunitarias obviamente, a una escuela en la India a aprender temas de energía solar. Y yo decía, pues primero el sacrificio de dejar a sus familias, ¿no? Segundo, no tener el idioma, porque obviamente ninguna hablaba inglés y la escuela como tal además no tiene un idioma en particular, entonces es un tema de aprender haciendo, de aprender a punta de señas, un tema de comida, porque obviamente en la India es más vegetariano que cualquier cosa, y un tema cultural. Y hablábamos con ellas cada semana, nos mandaban videos de cómo estaban, obviamente hubo altibajos, pero yo digo, es increíble esa necesidad de superación, ¿no? Y es incalculable, o sea, ahí es donde yo digo, la mujer probablemente con esa pasión de sacar adelante a su familia termina haciendo unos sacrificios enormes. Y yo no sé, pues no me diría, y el programa estaba hecho para mujeres, pero no sabría si los hombres lo hacen de la misma manera. Creo que nosotros tenemos, así como tenemos el sexto sentido que siempre se habla, creo que en ese sentido también tenemos un tris más de energía para esos sacrificios, ¿no? Sobre todo cuando se trata de salir adelante y de darles a sus hijos una mejor vida. Mira esa experiencia tan linda y tan llena de ese reto que tenemos cuando queremos sacar adelante las cosas. Y en esa dinámica, para el mensaje para emprendedoras, que indudablemente el ser emprendedor requiere ese mayor reto, ese sacrificio y esa tenacidad. ¿Qué recomendarías tú a esas mujeres emprendedoras que están empezando su camino, a esas mujeres líderes que están empezando a liderar nuevos proyectos, nuevas comunidades, o a esas jóvenes que ya vienen otras generaciones, ¿no? Frente a toda esta dinámica que es la incursión de la tecnología, lo que nos ha dejado la pandemia, todos estos aprendizajes que hemos tenido. ¿Cuál sería ese mensaje tuyo con la experiencia que tienes? Pues para mí el emprendimiento además termina siendo un poco el símil de un hijo, ¿no? O sea, de ser mamá, porque es una cosa que tienes que cuidar, que tienes que apropiarte, que tiene unos espacios además de ver si es exitoso o no. Entonces implica de alguna manera una fuerza constante y una energía que le tienes que meter al proceso, si no, no va a salir adelante. Y en ese sentido, pues lo clave es, uno, el compromiso que vuelve y juega, que es una de las características claves. Otra es la posibilidad al riesgo. O sea, cuando uno es emprendedor, y aquí yo no soy mamá, pero soy emprendedora y por eso puedo hacer ese símil.
cuando uno es emprendedor, de alguna manera tiene que luchar constantemente, tiene que arriesgarse a ensayar cosas, a decir si voy por este lado o por este lado, ¿no? A perder plata incluso, ¿no? A decir un mes, uy, me fue muy mal y al mes siguiente como no, me levanto otra vez. Y eso es la resiliencia que uno como emprendedora necesita desarrollar. Entonces, ese punto de resiliencia, de compromiso, de arriesgarse, pues es lo único que de alguna manera te puede sacar como de la constante normal de una empresa, ¿no? O te sube y te catapultas como emprendedora o vas ahí lento, lento, lento. Entonces, en las comunidades y en los proyectos rurales, el paso efectivamente hay que tener una paciencia, ¿no? Y la paciencia no es porque ellos no puedan, la paciencia normalmente es porque también hay que conectar la oferta y la demanda de una manera con más significado. Por ejemplo, si vemos un emprendimiento de helados de coco, ¿sí? O de helados veganos o cosas de ese estilo, pues tenemos que juntar el cliente que efectivamente quiere oír la historia, que efectivamente está conectado al ser de ese producto, porque vender productos es muy fácil, pero lo que hay detrás de esos productos es lo que hay que sacar a flote. Y es el diferencial de alguna manera que estas mujeres pueden tener, sobre todo a nivel de desarrollo rural, ¿no? Ese diferencial de cómo lo hacemos socialmente, si lo hacemos en grupos, si somos madres cabeza de familia, si hemos aprendido por las tradiciones, si usamos ingredientes tradicionales, ¿no? Toda la forma en que lo hacen es lo que hay que vender, porque el producto en sí, pues si es bueno, se va a vender, pero la historia detrás es lo que también impacta para efectos de un emprendimiento exitoso. ¿En qué somos muy fuertes a nivel rural las mujeres para poder sacar empresas adelante? Es decir, en Colombia, ¿qué has visto tú? Que tú estás en el medio rural y sacando productos, no sé si ya van a exportación y todo este tipo de cosas, hasta allá hemos llegado, no sé, soy una ignorante en el tema, pero en qué somos muy fuertes las colombianas y todas estas emprendedoras que nos escuchan, que están metidas en el agro, cuáles serían, primero, en qué somos muy fuertes y cuáles serían esas necesidades que tú ves que todavía faltan por cubrir para que ellas se animen a hacerlo. Yo creo que las mujeres en general y sobre todo en estas comunidades son muy fuertes en el manejo de los recursos, es decir, en aprender a manejar la plata de manera consciente, eficiente, pensar obviamente en priorizar qué se debe hacer primero. Entonces eso para mí ha sido una constante y un común denominador en las mujeres en general. ¿En qué somos buenas en agro? Normalmente las tradiciones han llevado a que las mujeres hagan productos de comida, ¿no? Entonces una muy buena cocada, en donde uno simplemente entra a valorar y a estandarizar de alguna manera esos procesos para que efectivamente mantengan la calidad, para que efectivamente logren tener pues como ese plus ante un cliente, ¿no? Entonces las mujeres en general, y ahí vuelve y juega el tema de la emoción con la pasión, al estar tan conectadas a sus ingredientes o a su tradición culinaria, hace que tengan un potencial enorme de transformación de alimentos. Y a veces lo que falta es precisamente pues tener una buena planta o tener un buen espacio de manipulación de alimentos, un buen empaque, obviamente la buena historia que siempre va a haberla, pero pues hay que contarla, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido somos buenos y pues efectivamente hay casos exitosísimos de productos, digamos que vienen del agro. Hay casos, por ejemplo, como de cosmética de la biodiversidad chocuana, que pues es nuestra ministra hoy en día de ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, pues ella tiene todo un desarrollo de la biodiversidad del Chocó en cosmética y en productos de belleza. Entonces uno dice, pues el potencial es inmenso. Muy grande, imagínate quién iba a pensar cosmética. eh, y qué bueno que hayan entidades pues apoyando a las mujeres en todos sus ámbitos.
¿Cómo ves tú que es necesario ese desarrollo o esa trayectoria académica que deban tener estas mujeres y cómo se aplica en ese desarrollo de liderazgo de las mujeres el aprendizaje, ¿no? Porque muchos jóvenes hoy en día pues no ven la importancia del aprendizaje o de la formación académica. ¿Cómo se maneja esto en las comunidades y cómo se está dando esa dinámica del aprendizaje académico en las jóvenes? Pues nosotros digamos que en particular no hacemos formación académica, digamos que formal, ¿no? Pero también vemos que efectivamente es clave pues una base, ¿no? De un buen bachillerato, ojalá de un técnico, un tecnológico con el SENA, por ejemplo, en temas de alimentos. Pero yo a veces creo que el detonante y de alguna manera el que las hace salir de ese círculo, digamos que de ignorancia, es también la exploración del mundo, ¿no? O sea, la exploración de las oportunidades que puedan llegar a tener. Muchas veces ellas están tan aisladas o están tan incomunicadas que pierden un poco la noción de hasta dónde pueden llegar. Pero si uno de alguna manera en estos proyectos cuenta la historia, lleva a un donante, ¿no? Ve el potencial de un mercado, les hace todo el análisis del mercado, sale con historias en redes sociales, claro, ellas en ese momento cambian el discurso y de alguna manera ellas mismas son las que se motivan a estudiar. Y hoy en día, por ejemplo, tenemos cursos para hacer temas de marketing digital, tenemos cursos de escuela producir conservando, que es todo el tema de las prácticas agroecológicas. Y los primeros en hacer las tareas y en ser buenos son ellos. Entonces, esa educación no formal, combinada obviamente a su origen y a su formación inicial, es la que realmente da la mejor combinación. Yo no sabría en particular si un curso específico pues sea. Nosotros hemos hecho diplomados, por ejemplo, en liderazgo con universidades, hemos hecho este tipo de intercambios que también, como el que contaba de la India, que eso le abre el mundo, no, no importa qué escuela vayas, finalmente eso es lo que te va a cambiar la vida, ¿no? Y te va a cambiar la forma de ver también las cosas. No, Camila, de verdad, muchas gracias. Hemos aprendido cantidades de pronto de todo lo que es el desarrollo de liderazgo en estas comunidades y a nivel social, que es donde está, digamos, la materia prima para seguir creciendo. No sé qué mensaje, ya terminando nuestro podcast, qué mensaje quieras dejar de todo lo que hemos hablado frente al liderazgo femenino para los que nos escuchan, que son directores de talento humano, de organizaciones, emprendedoras, etcétera. Sí, yo creo que pues un mensaje es uno que efectivamente uno no puede catalogar a una persona por si es líder o no, porque precisamente todos podemos ser líderes en algún campo o en alguna habilidad, ¿no? Lo otro es que pues el rol de la mujer es fundamental, no solo digamos que a nivel de cohesión social y de esa emoción con racionalidad, sino porque están formando el futuro del país, ¿no? Entonces, si ellos, hijos ven el ejemplo de una mamá de salir adelante, claramente ese hijo va a tener más probabilidad de éxito que cualquier otro. Y en ese sentido, pues tú me preguntabas que cuándo había visto yo ese potencial. Efectivamente, una cosa es la educación y otra cosa es la casa, ¿no? Si uno ve ese ejemplo en casa, si uno tiene gente alrededor, mujeres, digamos, que han sido ejemplo de eso, claramente vas a salir adelante. Y yo creo que eso es lo principal. La mamá, la mujer, al formar a sus hijos, pues deben procurar dar ese ejemplo, ¿no? Dar el ejemplo de que hay todas las herramientas posibles para salir adelante, darle el ejemplo que con una formación, que con un sacrificio se pueden lograr las cosas, ¿no? Mira qué bonito, seguimos siendo ese legado, indudablemente. Hace muchos años hice una investigación sobre mujer, madre, naturaleza, mujer, naturaleza, sociedad. Realmente el impacto de la mujer desde su ser a toda la sociedad es lo que nos va a permitir seguir generando esos cambios positivos.
Camila, Claro que muchas sí, gracias. ahí hay un tema, Dime. hay un tema que vale la pena también mencionar y es que cuando hablamos de la tierra y en el lado holístico del desarrollo rural, que es la madre tierra, ¿no? La conexión también de la mujer siempre es proteger la semilla, ¿no? Así como es una mamá, pues es lo mismo en el campo. Normalmente los guardianes de semillas son mujeres, las que guardan las hierbitas tradicionales han sido las mujeres. Entonces, de alguna manera, la mujer siempre ha sido como esa sombrilla protectora en todo sentido. Y yo creo que eso también es clave que, pues, que lo valoremos y que lo vivamos, ¿no? Sí, y que a veces lo olvidamos, ¿no? En este agite de la ciudad y del día a día, se olvida ese rol interno que tenemos como mujeres y que la idea es rescatarlo pues a través de todas estas enseñanzas que nos has dejado hoy y de estos podcasts que seguiremos haciendo indudablemente con mujeres líderes empoderadas y no solamente de las grandes empresas, sino también de todos los entornos. Camila, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast. No sé si tienes algo más que decir o... No, muchas gracias a todos y ojalá sigamos aprendiendo de liderazgo y de poder llevar además esos aprendizajes a las zonas rurales que lo necesitan. Sí, tenemos mucho trabajo por hacer. Gracias, Camila. Mucho que aprender todavía.